El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Riggs. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Riggs. Disponible en YouTube, Spotify y iVoox. Sigue las redes sociales del programa en Instagram y TikTok como @El Grimorio de Riggs, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Riggs, el jaguar que cayó de las estrellas. Hola, 1, 1, 1, grabando. Sí, está grabando. Aquí Samuel Urrieta, una vez más grabando, mientras vivo esta experiencia extraña que si tenía yo la más mínima duda de que lo paranormal existiera, hoy estoy seguro de que la última pizca de escepticismo que había en mí se acaba de disipar por completo. Se disolvió como un terrón de azúcar en una taza de café caliente. No tengo idea de qué acaba de ocurrir. Hoy fue un día muy extraño. De por sí ayer ya lo había sido. Yo siento que este día ha durado una eternidad. Pero bueno, vamos desde el inicio. Para empezar, quiero dejar en claro, si en algún momento alguien llega a escuchar la cinta que grabé anoche, quiero dejar en claro que algo muy raro pasa durante la grabación. Durante la misma se escucha claramente que mi voz no está manipulada, y si en alguna ocasión alguien llega a escuchar estas cintas, y sobre todo si algo me llega a pasar, porque después de lo que viví hoy, no sé si yo vaya a salir con vida de este pueblo, quiero que sepan que las cintas, al menos de mi parte, mientras las estoy grabando, no fueron manipuladas por mí de ninguna manera. Si alguien las llega a escuchar, las escuchará de manera inédita, tal cual las grabé. Habiendo dicho esto, hoy en la mañana que desperté y escuché la cinta que grabé anoche, me di cuenta de que la fecha que doy es de un día de febrero, no recuerdo en específico el día, si no me equivoco el 11 de febrero, o una cosa por el estilo. Tengo que decir que no es febrero. Mientras yo grabo esta cinta, es 18 de octubre del año 2001. Es decir que la última grabación, la primera, la cinta número 1, la grabé el 17 de octubre del 2001, no en febrero del 2001. Honestamente yo no recuerdo haber dicho eso, y aunque estaba tomando un poco de tequila para tranquilizarme, estaba tan nervioso que no se me subió en lo más mínimo el licor. Así que no fue error mío. Estoy 100% seguro de que mientras yo grababa la cinta, dije que era 17 de octubre, no un día al azar de febrero. Esto no me explico cómo fue que pasó. No sé si fue manipulada de alguna manera. Ya sé que esto va a sonar a que estoy bajo influjos de alguna sustancia o que me estoy volviendo loco. Y para ser honesto con ustedes, no sé si sí me estoy volviendo loco, pero les prometo que yo no dije esa fecha mientras grababa. Así que una disculpa, porque creo que ya ni siquiera podremos confiar en el vestigio que haya quedado de estas cintas. No sé si lo que viví ese día del 17 de octubre en el bosque, cuando vi a este jaguar, cuando encontramos esa maldita pila de huesos, no sé si algo influyó en mí, pero me he sentido muy extraño. Me siento desde ayer como si estuviera observado en todo momento. Es una sensación horrible, y tiene menos sentido si se ponen a pensar que este pueblo tiene muy pocas personas y nadie está como para seguirme. Me siento sumamente paranoico. Les puedo decir que me siento mal, me siento enfermo desde el día de ayer, desde que terminé de grabar la cinta y me fui a dormir. Me siento extraño, como cuando uno come mucho, empachado decimos aquí en México, como cuando estás crudo. Así me siento pesado, y sobre todo desde lo que pasó hace unas horas. Por lo mismo que estoy muy paranoico, no confío en nadie ya en este pueblo, salvo quizá en una persona que no mencioné en la cinta anterior porque no había llegado al pueblo.
Y también puede que confíe en el matrimonio de los Crisantemo, pero la verdad es que fuera de esas tres personas no confío en nadie, por lo que de ahora en adelante, y hasta ahora no lo he hecho, pero de ahora en adelante no le voy a decir a ni una sola persona en este pueblo que estoy grabando estas cintas como evidencia. Y además de no decirle a nadie, las voy a esconder muy bien aquí en la habitación del hostal. Voy a buscar algún lugar, quizá en la caja del excusado, en la caja del inodoro. Tal vez las meta en una bolsa y las meta ahí hasta que yo me vaya de este lugar, porque les digo, se los aseguro que yo no me voy a sentir a salvo hasta que esté fuera de este pueblo. E incluso entonces quizá no lo haré. Yo creo que esta presencia que siento cerca de mí desde que vi ese maldito jaguar, esos malditos ojos azules en medio del bosque que se esfumaron de la nada, yo creo que me perseguirán hasta el último día de mi vida. Pero no sé qué tan peligrosa sea esta entidad, pero las personas creo que son peligrosas, así que de momento solamente quien llegue a escuchar estas cintas en el futuro sabrán de ellas, porque a partir de hoy, a ojos de los demás, yo no hago nada en las noches más que dormir. Habiendo dicho esto, procedo a contarles mi, mi crónica, mi bitácora de cómo fue mi rutina del día de hoy, 18 de octubre del año 2001. Desperté a eso de las 8 de la mañana. Honestamente no dormí muy bien, que digamos. Estuve despertando en la noche, escuchaba ruidos. No sé si haya ratas detrás de las paredes de este hostal o si fuera el dueño que se andaba paseando por los pasillos en la noche. Definitivamente otro huésped no era, porque hasta el día de hoy no había otro que no fuera yo. Anoche no había nadie todavía, yo era el único huésped, así que no sé si fue algo real o si era producto de mi imaginación, de este estado somnoliento, y creo que sufrí cierto trauma emocional después de ver lo que vi. Digo, no todos los días se ve una pila de huesos fresca, de personas que recién fueron despojadas de la vida y que recién abandonaron este mundo, sobre todo si eran niños y niñas de no más de 17 años. Pero bueno, desperté con dolor de cabeza, les digo, con este sentimiento de que me estaban persiguiendo, de que me estaban observando desde cualquier rincón de la habitación. Incluso bañarme fue algo incómodo, fue extraño. Me vestí y fui directamente a ver a doña Angélica, primero a su casa, porque fue tal el susto de la experiencia de ayer que lo que les dije en la cinta es verdad y no me da miedo decirlo. Después de haber visto al maldito jaguar, yo salí corriendo del lugar hacia el hostal. No supe durante el resto del día y toda la noche. Ya no supe qué fue de doña Angélica, de don Armando, ni de Ricardo, el policía. Yo simplemente salí corriendo y me encerré. Y no volví a salir en todo el día. Así que cuando al día siguiente ya estaba un poquito más despejado, un poco más tranquilo, fui a buscarla a su casa para ver cómo estaba, porque estaba sumamente alterada. E imagínense, no solo del miedo, porque ninguno de ellos vio al jaguar, solamente lo hice yo. Pero ella, imagino que fue mucho peor. El sentimiento de miedo fue mucho más intenso porque eran los restos de su hija los que estaban ahí. Ella creyó que la encontraría, que regresaría con vida, y tristemente no fue así. Entonces fui a ver cómo estaba, toqué a la puerta durante un largo rato, habré estado ya ahí unos 10 minutos, nadie me contestaba, nadie abría la puerta, y la vecina de al lado salió a decirme que no había llegado en toda la noche. Entonces fui a ver a don Armando, a su casa, siendo el único otro contacto que tengo de confianza en este pueblo. Llegué con él y él me informó que doña Angélica estaba en el centro de salud del pueblo. Me puse en marcha entonces, él se ofreció a acompañarme, pero le dije que no, que todo estaba bien, tampoco quiero molestarlos, sé que ellos están haciendo su día, su vida normal, su trabajo y demás, y pues yo estoy haciendo el mío. Entonces no quería causarle problemas, no quería hacer una carga. Fui a ver a doña Angélica al hospital, al centro de salud, que bueno, llamarlo hospital sería un albur porque era un cuartito, solamente con una cortina y la camilla donde ella estaba acostada. No sé qué harían si tuvieran dos o tres enfermos a la vez porque solo tienen una cama, pero bueno, entré y fui a verla a la habitación, entre comillas, que es la única. Cuando la vi,
me di cuenta de que ella estaba en un grave estado de shock. Tenía una temblorina permanente, tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Estaba muy despeinada, seguía sudando, lo cual me preocupó mucho, porque llevaba cerca de 24 horas en ese estado, porque estaba un poco más tranquila de como yo la dejé ahí en medio del bosque, pero realmente no estaba mejor. Pues incluso se podría decir que había empeorado. Y lo que más me llamó la atención es que se la pasó repitiendo desde que yo entré. Y era como si yo no estuviera ahí. No, ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba ahí con ella en la habitación. Se la pasó repitiendo una palabra que no entendí. Digo, si fuera mi caso y yo estuviera en los zapatos de esta mujer que toco madera y hubiera sido mi hijo al que hubiera encontrado en el interior de la cueva misteriosa que apareció de la nada, estaría repitiendo el nombre de mi hijo. Pero ella no estaba diciendo el nombre de Cristina, ella estaba diciendo una palabra que yo entendí como Zulup o Zulum, pero no sé qué significa, no sé si era un apodo de cariño que le decía a Cristina, o si estaba completamente en shock, o si de plano la pobre mujer había perdido la cordura, es decir, su mundo entero era esa chica y después de lo que pasó, solo imagínenlo, ahora su vida no tiene sentido. Estuvo así un buen rato, el doctor me dijo que estaba bien, que llevaba así un rato, pero que debía mejorar con el medicamento que le había dado, unos calmantes. Pero bueno, la verdad es que yo dudé bastante del profesionalismo de este hombre porque, digo, no es por ser, no es por desconfiar de la gente de este pueblo ni de sus habilidades, pero pues qué tan efectivo puede ser un médico, casi casi un huesero en esta región, ¿no? Pero bueno, dejé atrás mi clasismo y mis prejuicios y me quedé ahí sentado en la habitación, no tenía nada mejor que hacer, me senté al lado de la camilla, de ese catre horrible que se veía más incómodo que una cama de piedra junto a la mujer y me quedé a esperar. Habrán pasado unos 20 minutos de que la mujer empezó a mejorar, empezó a reaccionar, por fin dejó de ver hacia el techo, por fin empezó a parpadear con mayor regularidad y por fin, después de... Yo llevaba ahí ya cerca de unos 30 o 40 minutos, giró su cabeza, quitó su mirada del techo, giró su cabeza a la derecha y volteó a verme. Y empezó a llorar. En cuanto vio mi cara se puso a llorar desconsoladamente otra vez, berreando, chillando y pues obviamente gritando el nombre de su Cristina. Yo no pude hacer nada más que tomarla de las manos, no sabía qué decirle. Ella se quería poner de pie de la cama y no sé si era el dolor emocional o el dolor físico, pero no se podía parar. Simplemente se sacudía, pataleaba y se sujetaba el rostro entre sus manos regordetas, en fin. Yo solo pude sostenerle las manos y llorar un poco con ella porque de verdad era desgarrador. Era completamente desgarradora esa escena, la manera en cómo se comportaba la pobre mujer. Estuvimos así unos 5 o 10 minutos, o sea, yo ya iba para cerca de la hora, iba a cumplir la hora ahí en el centro de salud de San Joaquín. Y bueno, de repente dejó de llorar, seguía hiperventilada, seguía gimoteando un poco, pero bueno, por lo menos dejó de llorar. Y de pronto el llanto cesó por completo y el rostro le cambió drásticamente de uno de dolor y de tristeza a uno de terror. La cara que doña Angélica puso en ese momento, de la nada, súbitamente, como si fuera una actriz que estaba haciendo un ejercicio de actuación, fue el rostro más aterrador que yo haya visto en toda mi vida. Solamente verla a los ojos me causó escalofríos. Nunca había estado tan espantado en mi vida. Incluso te puedo decir que me espanté más que cuando vi a ese jaguar en el bosque. En verdad era un rostro tan deformado por el terror que ni siquiera parecía humano. La señora amable y tierna que conocí el día anterior y que había hablado por teléfono conmigo unos días antes, definitivamente se había ido. Esa era una cara espantosa, era la cara de la locura. Y fue como si hubiera recordado algo esta mujer de la nada, como si ese recuerdo, ese pensamiento fuera tan fuerte como para arrancarle de golpe el dolor que le provocaba la muerte de su hija.
fue algo impresionante en todo el sentido de la palabra. Literalmente me tomó por sorpresa, era algo que yo no esperaba, una reacción que yo no esperaba. Quizá que vomitara, lo entiendo, que se desmayara incluso, lo entiendo, pero ese cambio en su personalidad fue demasiado y no hizo más que espantarme más. Doña Angélica, acto seguido, tomó mi mano, pero ya no era con un... No era ella quien me estaba sujetando. Me apretó con una fuerza muy, muy grande. Yo no soy un tipo delgado ni particularmente bajo. Y aún así tiró de mí como si yo fuera un niño de 5 años hacia ella. Tan fuerte que sentí el tirón en el hombro y me dolió durante todo el día, casi hasta la oreja. Fue un tirón bastante fuerte y con esos ojos de loca, con esos ojos inyectados en sangre y esa boca estirada de pánico, me preguntó si había escuchado lo que decía la voz de la cueva donde encontramos a Cristina y los demás huesos. Yo, más asustado que antes, traté de retirarme, traté de hacerme para atrás, intenté hacer que me soltara, pero fue imposible. Tenía muchísima fuerza y no pude retirarla. En verdad era como si estuviera tirando de mí un fisicoculturista o una de estas personas que levantan pesas. Era una fuerza que yo no podía comprender, que era imposible que esta mujer, que apenas superaba el 1,50 m de estatura, tuviera. Le dije que lo que yo escuché, lo que escuchamos los dos dentro de la cueva, cuando intentamos adentrarnos hacia el fondo de esta, no eran voces. Yo en ningún momento escuché voces. Le dije que era una cacofonía espantosa, un ruido muy fuerte que, como les mencioné en la cinta anterior, yo pensé que me estaban sangrando los oídos, pensé que nos íbamos a quedar sordos. Era un ruido... Si alguna vez han estado en una tienda en la que se activa por accidente la alarma de robo o algo por el estilo, que es un ruido que incluso hace que te vibren las entrañas, que sientes cómo se sacuden tus órganos internos, tu sangre y tu cerebro, era eso multiplicado por 10. Era un sentimiento espantoso, como si de verdad fueras a explotar. Eso fue lo que yo escuché, pero ella me dijo que no era un ruido, que no era una cacofonía, que ella escuchó una voz horrible, una voz que hablaba en español, que al inicio empezó a hablar en otro idioma y que después comenzó a hablarle en español. Y lo que le dijo fue... Y ahí la mujer, antes de que pudiera decirme qué fue lo que le había dicho esta voz, se empezó a convulsionar. Empezó a agitarse tan violentamente que incluso el catre, la camilla de metal, empezó a dar brincos como si fueran palomitas de maíz. Se le pusieron los ojos completamente en blanco y le empezó a salir una espuma rosada de la boca, por lo que creo que se mordió la lengua y empezó a sangrar. Ahí yo empecé a espantarme. Ni siquiera fue necesario que le gritara a la enfermera, porque les digo que este centro de salud, este hospital, entre comillas, es un armario prácticamente, como si fuera un local, una papelería así de pequeña. La enfermera llegó corriendo a asistirla, el doctor llegó corriendo detrás de ella inmediatamente, y él fue el que me dijo que me fuera, que no me preocupara, que doña Angélica estaría bien, que regresara en la tarde, que por ahora le subiría la dosis de los calmantes y debería estar mejor para hoy en la tarde. Esto ocurrió, te digo, cerca de las... Ya iban a dar las 10 de la mañana aproximadamente. Me dijo que para ahí de las 2, 3 de la tarde volviera y debía estar mejor porque se cumplían las 24 horas. Entonces, que si no mejoraba el estado de salud de doña Angélica, tendríamos que trasladarla a algún hospital en una zona más urbanizada de Tamaulipas. Tendríamos que llevarla a otro sitio. Y bueno, yo no pude hacer otra cosa más que irme. Me salí del centro de salud, me fui a desayunar y me puse a caminar por el pueblo, que bueno, no había mucho que caminar, es un lugar muy pequeño, pero en eso pasé todo el resto de la mañana y hasta el mediodía pensando en lo que me había dicho esta mujer, porque si bien yo llegué a percibir ciertos vocablos muy primitivos en ese ruido, yo lo atribuía a que eran más bien percusiones. En su momento yo llegué a pensar que
había algo en esa cueva, que quizá incluso era un terremoto o un derrumbe. Nunca pensé en ese momento que fuera algo extraño, algo... No puedo decir que diré la palabra, pero nunca pensé que fuera algo sobrenatural, algo paranormal. Que bueno, por la simple palabra no quiere decir que tenga que ver con fantasmas, simplemente que es algo que no ocurre todos los días. Es algo anormal, usemos ese término. Nunca pensé que fuera algo anormal. Pero me parece extraño que, estando los dos en el mismo lugar, parados en el mismo sitio, en la misma cueva, literalmente uno al lado del otro, doña Angélica sí haya podido escuchar estas voces. En ese momento pensé en pasar a la casa de don Armando a preguntarle si él, que había estado fuera de la cueva en todo momento junto con el policía, habían escuchado lo mismo, pero al parecer no, porque cuando doña Angélica, y ahí fue cuando empecé a repasar la escena una y otra vez en mi cabeza, para ver si me había perdido de algo en la conmoción del momento, pero cuando doña Angélica y yo regresamos de la profundidad de la cueva, que nunca llegamos al fondo, porque era completamente oscuro, no te puedo decir cuántos metros se extendía la cueva. Podía extenderse a unos 3, 4 metros más allá o podía extenderse kilómetros. La oscuridad era total. No tengo idea qué tan larga pudo haber sido la cueva. Pero cuando volvimos hacia la entrada de la cueva y perdimos de vista, valga la expresión, estos ruidos, este ruido extraño, don Armando y el policía, por lo poco que pude ver en mi conmoción, cegado por la luz del día y mareado todavía por el ruido, estaban como si nada. Incluso nos vieron extraño a doña Angélica y a mí cuando vieron que nos estábamos tapando los oídos. Pero lo que me llamó la atención cuando llegué a este momento del recuerdo, mientras hacía memoria de lo que había ocurrido el día anterior, fue que inmediatamente después de que salimos de la profundidad, de las penumbras de la cueva, fue que doña Angélica se tiró de rodillas en el piso y ahí fue cuando encontró estos huesos que, lo curioso es que nosotros no los vimos cuando entramos y estaban a plena vista, es decir, no era como que estuvieran demasiado escondidos. Es una cueva, no una casa. Y pues parece ser que fue un animal de quien hizo esto, a eso no lo sabemos. Pero eso me dejó pensando que quizá, mientras yo escuchaba esta cacofonía, este ruido ininteligible, esta vibración, este martilleo titánico en mis oídos e incluso en el interior de mi cabeza, ella estaba recibiendo otra señal, otro mensaje completamente diferente. Creo y estoy convencido de que algo o alguien estaba hablando con ella, pero de alguna manera esa cosa o esa persona o lo que fuera que le estaba hablando, que quizá vive en la cueva, pero que definitivamente tiene una conexión. No sé si la cueva sea el hogar de esta cosa o esta criatura que parece acechar en el bosque de este pueblo o aledaño al pueblo. No sé si es su hogar, pero definitivamente hay una conexión entre la criatura y la cueva. Y más adelante entenderán por qué digo esto. Esa cosa que produjo ese ruido no quería que yo comprendiera el mensaje, por eso me hizo escuchar lo que él quería, lo que eso quería que escuchara, pero doña Angélica lo entendió perfectamente. Quizá le dijo que su hija estaba ahí, que su hija ya había caído ante eso, porque ¿de qué otra manera explicas que saliendo de las profundidades de la cueva, de la oscuridad, ella se tiró y supo exactamente dónde buscar los huesos? Ahí fue cuando la curiosidad empezó a poder más en mí. Se me hicieron eternas esas horas que tuve que esperar. Incluso llegué al centro de salud a la 1 de la tarde, ni siquiera eran las 2. Era la 1:15, 1:20 de la tarde más o menos cuando volví al centro de salud. Llegué, entro con el doctor y él me dijo que doña Angélica ya estaba muerta. Así como lo oyes, ya había fallecido. Algo que no tenía sentido porque no sé si alguien haya muerto por estar en estado de shock, pero él incluso me dijo que ella iba a estar bien. Me dijo que era algo normal y bueno, no era para menos, su hija había muerto. Pero ya de eso a que haya fallecido, yo no podía entenderlo, no le encontraba lógica. No soy doctor, pero nunca había sabido de un caso parecido, al menos en mi círculo cercano. Le pregunté, obviamente
más que aterrarme, me sorprendí porque no entendía. En ese momento el miedo no podía entrar en mi cuerpo porque estaba completamente gobernado por la incertidumbre, por la incomprensión. Era como si me estuviera hablando en otro idioma. Le pregunté qué había pasado y él simplemente me dijo que su cuerpo no había resistido el susto y que había sufrido un paro cardíaco, que supuestamente eso fue lo que yo vi, que entró en paro cuando yo salí del hospital, lo cual se me hace extraño porque sí estaba conectada a este aparato, digo uno muy rudimentario y que quizá no funcionaba, pero estaba conectado a estos aparatos que miden tu pulso cardíaco y cuando yo salí, y incluso me percaté de eso, nunca se oyó la línea recta, nunca se oyó ese pitido de la muerte que le llaman, era un pip, 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 pip constante, es decir que no estaba en paro cuando yo me fui, lo cual se me hizo aún más extraño. Así que le pedí ver el cuerpo, es decir, se había muerto. La señora llevaba 2 horas y poco más sin vida. Así que el cuerpo debía estar ahí, no es como, no estamos en la Edad Media, cuando alguien fallece, incluso en un lugar como este, supongo que se debe dar pie a las autoridades, en este caso a Ricardo, pero cuando le pedí ver el cuerpo de la mujer, no sé por qué pedí esto, tal vez solo para despedirme, tal vez porque no confié en el doctor, y con razón, o sea, me daría la razón más adelante a mí mismo, porque cuando le pregunté que si podía ver el cuerpo, el doctor me lo negó y me dijo que ella ya había sido incinerada, lo cual no tiene sentido, porque habían pasado, te repito, muy poco tiempo, unas cuantas horas, no era posible. Y qué tal que la señora tenía más parientes en un pueblo cercano, o en ese mismo pueblo algún pariente lejano que quería darle santa sepultura. En lugares como este no es tan común que se incinera a la gente, sino que las entierren como debe ser, ¿no? Con los entierros católicos, cristianos, como quieran llamarlos, no sé. Así que algo no cuadraba, algo estaba mal en este suceso. No supe qué hacer, simplemente me di media vuelta, me metí las manos en los bolsillos pensando en qué hacer. Lo primero que me vino a la cabeza fue ir a visitar a don Armando. Iba saliendo yo del centro de salud, extremadamente confundido, y ahora esta vez convencido de que algo extraño estaba ocurriendo en este pueblo, y en ese momento yo no sabía si tenía algo que ver con este jaguar que desapareció. No sé si tenía que ver con la cueva, no sé si tenía que ver con la gente de aquí, pero cada vez que le doy vueltas en la cabeza simplemente no encuentro la conexión entre todo ello. Dentro de mi mente sé que hay una conexión entre las desapariciones, el jaguar, la cueva, el actuar de las personas, incluyendo el doctor de aquí, la hostilidad que muestra la gente hacia los externos como yo, a los foráneos, y ahora el fallecimiento misterioso de doña Angélica. Estoy convencido de que algo está mal, pero no logro comprender cuál es la conexión. En esas andaba, decidido a ir a visitar a don Armando para platicar con él, por lo menos para sacar de mi pecho lo que acababa de ocurrir y pues por lo menos avisarle que doña Angélica había fallecido, cuando vi un pequeño tumulto de gente aglomerarse en la entrada del pueblo, la única que hay, la única entrada y salida que hay del pueblo. Primero fue un tumulto cercano y luego se empezó a juntar más gente. Los locatarios, los adolescentes que iban saliendo de clases, todos empezaron a juntarse. Yo pensé que, no sé, que a lo mejor alguien estaba sufriendo un ataque o algo por el estilo. Quizá seguía nervioso por lo que acababa de ver. Lo primero que me vino a la mente fue que a lo mejor alguien le estaba dando un ataque o que se estaban peleando dos personas. Así que yo, por chismoso o por querer ayudar, por buen samaritano, me acerqué. Y cuando llegué al tumulto pude ver por qué la gente se empezó a juntar en la entrada. Y sobre todo eran hombres. Y es que lo que estaba ocurriendo era que una jovencita bastante guapa que no pasaba de los 20 años iba entrando al pueblo. Una chica que no lucía como la gente del pueblo. Era una chica muy guapa, debo decir. Pero era una niña, o sea, ni siquiera puedo llamarla una mujer, era una niña que no pasaba de los 20 años. Muy delgada, con la piel blanca, incluso pecosa. Cuando la vi me vino a la mente estas películas escocesas de estas chicas pelirrojas con cabello rizado muy salvaje. Así era ella.
No era pelirroja como tal, su cabello era de un castaño muy claro pegándole al rojo, de ojos verdes, muy delgada, nariz pequeña, dientes grandes, incluso dándole un aspecto más infantil de lo que tenía. Y traía ropa hipiosa, ¿no? Como le decimos, ropa de manta, casi casi ropa como si fuera, pues la ropa típica de algunos indígenas de algunos pueblos de México, pero su aspecto definitivamente no era de indígena, entonces se me hizo extraño. Ya traía incluso sandalias o guaraches y unos collares extraños colgados del cuello, pulseras, ya saben, venía vestida como santera, como si fuera una bruja, pero su aspecto no era el de una bruja. No era una anciana a la que le faltaban dientes, con mal encarada, no, una niña bastante linda. Y todos se le quedaban viendo, todos se querían acercar a ella, pero realmente no le hablaban. Se la rodeaban como si fueran animales. Y no lo digo de manera despectiva, literalmente. Como si fuera una presa y ellos la quisieran cazar o algo por el estilo, como si solo estuvieran admirándola. De repente ella me vio mi rostro entre toda esa multitud mayormente conformada por hombres. Debo decir que cuando yo llegué al pueblo no se hizo esa faramulla, de hecho pocos me voltearon a ver cuando entré, y no es como que entren muchas personas en el pueblo todos los días, pero con ella sí. Y es que algo tenía esta chica, una especie de magnetismo extraño, y no era solo su belleza, era algo más, algo que no se podía ver. Pero bueno, cuando ella me vio, llegó un punto en el que yo me moví dentro del tumulto de gente, que quedé justo frente a ella. Y cuando me vio entre toda esa gente, me sonrió y me saludó. Obviamente todos los demás hombres, con algo de celos, diría yo, de envidia, me voltearon a ver a mí, preguntándose por qué me había visto a mí, por qué se había fijado en mí, por qué me había saludado a mí. Y obviamente no a ellos, porque obviamente yo no conocía a la mujer. Se abrieron, lo que había sido un círculo alrededor de ella se abrió, formando un pasillo para que ella pasara, un pasillo humano, y del otro lado del pasillo pues quedé yo. Se acercó a mí, me extendió la mano, yo se la di, una mano muy pequeña, muy delgada, lisa, una piel muy suave, y me dijo que a mí me estaba buscando. Me preguntó si yo era Samuel Urrieta, le dije que sí, y ella me dijo que era Morgana Pietrasanta. Morgana, el nombre incluso está raro, ¿no? Nombre de bruja. Pero sí, a mí también me pareció chistoso en un inicio. Y bueno, es que ya saben que las personas que practican brujería o hechicería o algo así suelen tener un alias, digamos, se cambian el nombre, el que no está en su acta de nacimiento, sino que se ponen un nombre para, pues para practicar, no sé a qué se deba esto, como si fuera su alter ego, no sé a qué se deba. Pero este no era un alter ego, después me dijo, era su nombre real, Morgana, y su apellido Pietrasanta, un apellido bastante bonito, Pietrasanta. Me dijo que se dedicaba a la brujería, pero cuando vio mi cara, y yo sobre todo con los nervios a flor de piel por lo que había ocurrido desde el día anterior, me tranquilizó y me dijo que no era brujería como la que yo me estaba imaginando, que ella hacía magia blanca y que había sido enviada por mi productora para apoyarme, perdón, en la producción de esta cápsula, de esta nota sobre el caso de San Joaquín y la desaparición de las chicas y de los chicos y del supuesto Nahual. Era normal, era normal. La verdad es que no desconfié en ese sentido porque nosotros habíamos apoyado en alguna ocasión a un programa de televisión que tiene un programa muy similar al nuestro en la radio, pero en tele. Y yo había colaborado con ellos en algunas ocasiones, así que ellos dentro de su equipo tienen a un supuesto brujo que debo confesar aquí, y seguramente lo que les dije la otra vez, si estas cintas llegan a salir al público en general en algún momento, supongo que cortarán este fragmento, pero no era un brujo, no era un brujo, era un actor de esos que salen en teatro poco conocidos, que actuaba de brujo, pero supuestamente cuando hacíamos cápsulas o que imitábamos, cuando teníamos algún caso muy impactante en el programa, llamábamos a un supuesto pastor y a un supuesto especialista en artes místicas, en brujería, y era uno de estos, obviamente, era este supuesto brujo que te repito era un actor del SEA que nunca encontró trabajo y pues bueno, encontró trabajo con nosotros haciéndola de brujo. Lo que se me hizo raro fue que no se presentó como actriz, no sé si porque estaba la gente, pero no se presentó como actriz o como una enviada de mi productora. Tal cual me dijo, soy bruja, practico brujería.
Y en ese momento, al ver lo joven que era, lo frágil, lo tierna que se veía la chica, nunca la solté de la mano, la jalé hacia mí, la tomé por el brazo y la alejé de ahí del tumulto. No quería que pasara más tiempo cerca de la gente y quería que se fuera lo más pronto posible. Y otro pensamiento que pasó por mi cabeza en ese momento era que entre menos gente sepa la verdadera razón por la que yo estoy aquí, mejor. Y obviamente, si ella se quedaba, yo tenía que decirle o por lo menos insinuarle la verdadera razón por la que yo estoy aquí. O lo que originalmente era la razón por la que estaba aquí. Yo creyendo que iba a lograr una nota, una cápsula periodística real sobre un grupo de criminales, de tratantes que se estaban llevando a las chicas de este pueblo para llevárselas a algún otro lugar y explotarlas. Pero ahora ya no sé por qué estoy aquí. El punto es que, habiendo lo que había pasado con doña Angélica, no quería ningún involucrado, no quería poner a nadie en riesgo y mucho menos a esta niña. Me la llevé al hostal, caminamos lo más a prisa posible, le ayudé con su maleta, que la verdad no era muy grande, de hecho era una especie como de morral, donde supongo que llevaba alguna ropa y unas cosillas ahí de cuidado personal. Y llegamos al hostal porque aparte no había otro lugar donde se pudiera quedar. Nos fuimos a una especie de jardín, de terraza que está en lo que originalmente era la azotea de la casa. Se adecuó muy paupérrimamente, muy humildemente como una especie de terraza. La senté, había una mesita ahí de metal de jardinería, ya toda estaba pintada de blanca originalmente, pero por la lluvia está llena de manchas grises, oxidada. Estaba caliente porque llevaba al rayo del sol, pasaba del mediodía. La senté y de la manera más seria posible, sin que ella creyera que era una broma o que era celos profesionales o algo por el estilo, de que yo quisiera todo el crédito de la supuesta cápsula. Le pedí que se fuera, por favor, por lo que más quisiera. Le pedí que se fuera de ese pueblo en ese mismo momento, ese mismo día. No quería ni siquiera que pasara la noche aquí. Se lo rogué, se lo supliqué, incluso le ofrecí ir con ella a la estación de autobuses, que obviamente parecía parada de camión de microbús. Le ofrecí ir a la estación de autobuses para comprar un boleto, incluso le dije yo te lo pago, no tenemos que esperar a que lo apruebe la productora y demás. Le dije yo te lo pago, pero por favor regrésate hoy mismo al Distrito Federal, porque algo horrible está ocurriendo en este pueblo. No sé qué es, pero algo feo, algo malo está pasando y hay fallecidos, ya hay muertos, y la razón por la que tú estás aquí no es la que tú crees. No hay ningún nahual, no hay nada de brujería implicado. Le confesé que yo no creía en la brujería y obviamente ella debe creer porque si lo practica debe creer, pero le dije que fuera lo que fuera que estaba ocurriendo aquí, estaba más allá de su poder, más allá de su entendimiento y del mío también. Pero creo yo, y quizá aquí esto estoy pensando desde el más profundo egocentrismo, pero yo creía que yo, al ver lo que estaba pasando desde un punto de vista más objetivo, más centralizado, podría tener más posibilidades de salir ileso de esto. Pero si ella practicaba brujería, algo en lo que yo no creo o no creía, o no sé, ya no sé en qué creo, si ella iba con esta mentalidad, definitivamente iba a salir lastimada, porque esto no es algo que se enfrente con hierbas y limpias y oraciones y humo y inciensos. Aquí hay algo más, algo que no sé, definitivamente no son fantasmas, definitivamente no son nahuales, pero tampoco les puedo afirmar que sean personas los que están detrás de esto. No sé qué está pasando y no quería a esta niña, que después me dijo que tenía 21 años, no quería a esta niña involucrada en esto. No quería que pasara lo que había pasado con Cristina y con las demás. Digo, yo no la conocía, pero no quería que le pasara nada. Porque aparte yo vi claramente cómo la veían los hombres del pueblo cuando entró. Tanto jóvenes como viejos, desde los chamaquitos de la prepa de 15, 16 años, hasta los más ancianos del pueblo, la veían con unos ojos que daba asco ver cómo la estaban viendo. La estaban desnudando con la mirada. Y si el culpable es uno de ellos, si en algún momento llego a encontrar alguna explicación racional para todo lo que he vivido en los últimos 2 días en este maldito pueblo, y resulta que no era nada paranormal, sino que eran
estas personas, alguno de estos, quien estaba haciendo desaparecer a las personas, particularmente chicas, quizá el culpable es uno de ellos, así que hasta que no comprenda mejor qué es lo que está pasando, no confío en nadie de ellos, mucho menos cuando vi cómo veían a esta niña, a Morgana. Así que lo que deduje era que alguien le había echado ya el ojo y ella corría el riesgo muy potencial de ser la próxima víctima de esta persona, de este cerro, lo que sea que estuviera haciendo esto. Cuando le dije todo esto, yo estaba al borde, no de las lágrimas, pero sí estaba temblando de los nervios. Y cuando se lo dije, ella se empezó a reír, como burlándose, como si le hubiera contado un chiste, como si yo fuera un niño contándole a mi madre que hay un monstruo abajo de la cama, que alguien me agarró, que alguien me jaló de las cobijas. Era una risa, no necesariamente burlona o que buscaba insultar, no era hostil. Estaba genuinamente conmovida por lo que yo le decía. Y yo me enojé, le dije, no te rías, esto es serio, no estoy jugando. Me levanté de la silla donde estaba, incluso le di un rodillazo a la mesa de metal que casi se voltea. Y la iba a tomar yo del brazo otra vez para levantarla e irnos, ya no le iba a preguntar, no estaba dispuesto a pelear con una niña de 21 años, de la mitad de mi edad casi. Pero cuando iba a tomarla del antebrazo, obviamente no le iba a jalar con violencia, pero es una chica muy delgada y algo baja, la iba a levantar sencillamente. Pero ella me preguntó, a escasos, ni siquiera centímetros, a milímetros mis dedos de su brazo, me preguntó que si me había asustado mucho al ver lo que había en el bosque. Así tal cual. Me preguntó, ¿te asustaste mucho cuando viste lo que estaba en el bosque? Y ahí yo me puse pálido primero, me puse blanco, me puse pálido, sentí que toda la sangre se me fue a los pies, incluso algo mareado. Y mi reacción después de eso, después del miedo, fue enojo. Me puse algo agresivo. Y porque originalmente yo me pregunté cómo carajo sabe qué fue lo que pasó. Yo no le dije absolutamente a nadie lo que había pasado el día anterior. No estoy seguro de si don Armando y el policía Ricardo lo vieron. Doña Angélica definitivamente no lo vio y ahora pues está muerta, así que técnicamente yo soy la única persona que vio al jaguar. No había manera, aparte yo la vi entrar al pueblo. No habló con absolutamente nadie. Y si le había mandado mi productora, ¿cómo carajo se había enterado de lo que vi en el bosque ayer? Yo no le dije absolutamente a nadie. Pensé en la cinta que estaba guardada debajo de mi cama aquí en el hostal, unos pisos abajo en ese momento. Pero ¿cómo era posible que ella hubiera escuchado la cinta si nadie la ha oído más que yo? Y la grabé anoche, prácticamente la madrugada de hoy, hace casi 24 horas. Le dije que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero ella se mantuvo serena. Yo ya me estaba poniendo loco, me estaba poniendo agresivo y estaba gritando. Pasé de estar blanco a estar rojo como jitomate. Empecé a sudar incluso un poco, no sé si de los nervios o si del enojo, pero ya estaba sudando y ella aún así se mantuvo serena, se mantuvo tranquila, con una sonrisita en la cara que no era hostil, no se estaba burlando de mí. Trataba de tranquilizarme, de verdad. No lo puedo describir mejor que como si fuera una mamá. Y a pesar de ser prácticamente una niña, estaba actuando como si fuera mucho mayor. O sea, el que estaba actuando como un adolescente haciendo una rabieta era yo. Intentando que me comprendiera, que me creyera, que entendiera por lo que yo estaba pasando, por lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y ella era como una mamá, una abuela sabia que busca tranquilizar a uno porque todo va a estar bien. Así era como estaba actuando ella, serena, madura, sabia, como alguien mucho mayor a 21 años. Entonces ella me sentó de nuevo, me tomó de la mano, muy parecido de hecho a como me había tomado doña Angélica, pero ahora era yo a quien estaban calmando, a quien estaban consolando, era yo. Me vio muy alterado, me dijo que me sentara, me trajo un té, bajó a la cocina del hostal, me trajo un té, me lo tomé, me sentí un poco mejor y me empezó a platicar su historia, una historia bastante curiosa que honestamente si me lo hubiera platicado hace una semana yo no le hubiera creído ni media palabra, pero después de lo que vi ayer y después de lo que vi hoy, que te voy a contar más adelante, de hecho en compañía de esta chica, le creí
palabra por palabra y me quedé no solo conmovido sino aterrado e incluso avergonzado por lo altanero que fui durante mi trabajo como locutor de La Hora del Diablo. Digo, al aire nunca demostré que no creía porque me hubieran corrido al día siguiente, pero siempre hablé y me expresé y pensé de las personas creyentes en lo paranormal de una manera muy hostil, muy agresiva, muy despectiva. Y ahora me doy cuenta que simplemente yo había pasado demasiado tiempo dentro de esa cabina y encerrado en un cuarto. Jamás vas a comprender la inmensidad del mundo, que ni la persona más sabia, ni aunque vivieras 1000 años, comprenderías ni siquiera la décima parte de lo que habita en este mundo. Y ahora lo entiendo, o empiezo a entenderlo, en parte gracias a Morgana. Me dijo que ella había sido inducida o iniciada en las artes místicas. Ella rara vez usaba la palabra brujería y quiero suponer que usaba la palabra para que yo comprendiera a qué se refería, pero casi siempre ella hacía referencia de esto, de esta práctica de su religión, entre comillas, que me dejó en claro que no es una religión como tal, como artes místicas, así le decía ella, las artes místicas. Ella no adora a Dios ni a ninguna deidad que yo haya leído en algún libro de historia. No adora a ninguna deidad prehispánica ni a ningún demonio definitivamente. Y tampoco cree en Dios ni en Buda. Ella cree en otra entidad, una entidad que ella me describió como una fuerza de vida que rodea al mundo y al universo y que no es pensante ni inteligente, simplemente es la naturaleza. Suena muy hippie, pero no es simplemente la vida como tal, es algo más complejo, algo verdaderamente divino, pero que no sirve de nada rezarle. Es una energía femenina, por lo que ella me dijo, y quien la indujo a estas prácticas, a esta ideología, fue su abuela adoptiva. Me empezó a platicar su historia, la verdad la comparto aquí en estas cintas porque me resultó muy interesante su historia. Ella es adoptada, sus papás murieron en un accidente cuando ella era niña. La llevaron ahí a un orfanato que me dijo que se llama el Albergue para Adolescentes de los Comisionados de Cristo o algo así, en una localidad muy pequeña de Guadalajara. Me dijo que este albergue literal era así como de película de terror, así en lo más profundo de un bosque en Guadalajara, y que en 1995, para ser más específicos, en el verano de 1995, cuando ella tenía 15 años, le pasó una experiencia realmente aterradora que nadie le creería, que ha platicado muy pocas veces, pero así fue como conoció a su abuela y a sus padres adoptivos y a sus hermanos adoptivos. Me contó que ahí el tipo que los cuidaba, el sacerdote, era lo que... Y incluso ella se rió un poco y yo también me reí nerviosamente. Era un hombre lobo, este tipo, y habían otros dos. Ella le daba otro término, ella los llamaba los cambiapieles. Y bueno, ahí me explicó que su abuela era la bruja o la chamana o la curandera, como quieran llamarle, de ese pueblo. San Jorge creo que se llamaba el pueblo de Guadalajara donde vivía esta señora. Bueno, donde vive esta señora que ya es muy anciana. Ella se dedicaba a eso, era la curandera. Y ahí llegó un niño que fue atacado por uno de estos cambiapieles, uno de estos nahuales, hombres lobo, no sé cómo los conozcan ustedes. Lo infectó, entonces tenían que sacar al niño de ahí porque era una enfermedad. Ella me dijo que no es como se ve en las películas, esto de la licantropía o la teriantropía, como ella lo llamó, sino que es una enfermedad, es un virus que no hay una cura como tal, es una enfermedad degenerativa, por así llamarlo, en términos modernos, es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero que se puede controlar no con medicamentos, sino no manipulando, controlando el alma, el espíritu. Es como, pues sí, como por medio de meditaciones controlar un enojo, para que me entiendan, pero no tiene cura. Entonces la única manera de curar a este niño era pues llevarlo con su abuela. Lo lograron, lo sacaron, hubo fallecimientos, hubo gente que falleció en ese hospicio por este relato que obviamente nadie creería, nadie en el pueblo sabe lo que pasó realmente porque la tirarían de a loca y de por sí pues es un pueblo muy católico. Obviamente hay quien va a hacerse sus limpias y demás, pero en un pueblo así pudieron incluso haber linchado a la señora por esta supuesta historia de brujería y demás. Pero bueno, el punto es que así conoció a esta señora. El hijo de la señora adoptó
a Morgana y a otros chicos que estaban ahí, al chico que padece ahora de esta enfermedad de la licantropía o de los cambiapieles, los adoptó a todos, se hicieron sus nietos adoptivos, y esta niña Morgana fue quien siguió el legado de la señora, quien fue iniciada para ella ser la chamana, la bruja de este pueblo en San Jorge una vez que ella fallezca, porque ya la señora es muy mayor, ya tiene cerca de 95 años. En fin, una historia fascinante que yo me quedé así de wow cuando me la contó, y claro que le creí. Honestamente, te repito, yo hace una semana no hubiera creído ni media palabra, pero la creí. Y la creí por cómo le creí, no solo por lo que yo había visto en días anteriores, en el día anterior principalmente, sino por cómo se le humedecían los ojos al hablar de la gente que falleció ahí, amigos suyos, cómo estuvieron a punto de ser devorados por estas cosas, por estos animales, estas personas que se convertían en animal. Sé que suena locura platicándolo y no les pido que me lo crean, porque ustedes no conocen a Morgana como ahora la conozco yo, y nos bastó un día, menos de un día, para hacernos cercanos. En fin, cuando terminó de contarme esto, además de que mi escepticismo terminó de romperse por completo, yo empecé a llorar. Por alguna razón se hizo alguna conexión, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir en el ambiente cuando terminó de contarme su experiencia y cómo fueron los años siguientes viviendo en ese pueblo, ya por primera vez en mucho tiempo con una familia real. Fue a la escuela, hizo su vida normal, y como una especie de hobby, de taller vespertino, pues su abuela adoptiva le enseñó las artes místicas. No sé, fue mucha la confianza, la intimidad que se forjó, el vínculo que se hizo entre nosotros en ese momento fue muy cercano, la sentía yo como una hermana, y la acababa de conocer 2 horas antes. Llorando me quebré y empecé a contarle también yo lo que había ocurrido en el bosque el día anterior. Ella ha sido la única persona, y a quien llegue a escuchar estas cintas, que saben lo que ocurrió ahí al 100%. Porque te repito, don Armando y el policía no saben del todo qué fue lo que pasó. Entonces le platiqué todo, le platiqué sobre la muerte de doña Angélica también hoy en la mañana y todas las cosas raras que había alrededor del fallecimiento. Y ella, después de escucharme con atención, simplemente me dijo: llévame a la cueva, llévame a esa cueva en el bosque. Honestamente, mi instinto decía no vayas, pero mi boca le dijo sí, vamos, y así lo hicimos. Nos salimos del hostal y nos fuimos caminando al bosque, por el mismo camino que nos habían llevado el día anterior, que me habían llevado el día anterior el policía y don Armando. Ese mismo camino seguimos para no perdernos, para yo saber exactamente dónde estaba la cueva. Y enorme fue mi sorpresa y mi terror cuando llegamos al mismo sitio del día anterior. Y es que cuando llegamos, era imposible perdernos. Quiero dejar eso en claro. Era imposible que nos perdiéramos para llegar a la cueva, porque era un camino recto. De este sendero, de este caminito improvisado entre la parte trasera, que se formaba entre el muro de la parte trasera de la escuela y estos sembradíos, era un camino recto. Era incómodo, pero era fácil de llegar. Era un camino recto, caminando unos entre 10 y 15 minutos, todo derecho en línea recta para llegar a la cueva. Y aún así, por más que caminábamos, no llegábamos y no llegábamos y no llegábamos, y la cueva no estaba. Y yo le decía que no tenía sentido, que debía estar ahí. En algún momento me empecé a desesperar. Yo nunca estuve en los Boy Scouts ni nada, yo no sé guiarme por el sol. Nada, íbamos a ciegas, y ese fue el primer error. Ahora me doy cuenta que hubiera sido mejor ir por don Armando y que él nos acompañara, pero no lo hice. Y en mi desesperación comencé a caminar al azar, a ciegas. Ya no caminé en línea recta, que habría sido lo más seguro, sino que empecé a caminar en círculos, empecé a buscar la cueva y no se veía. Era una cueva bastante grande, imposible de no ver, y aún así no estaba. Simplemente la cueva no estaba, y yo empecé a entrar en pánico. Ella también estaba confundida, obviamente ya no había visto la cueva, pero al ver mi cara sabía que no era solamente que nos habíamos perdido, había algo raro. Empezamos a caminar en el bosque por sugerencia de ella. Me dijo que no me preocupara, que aunque nos llegáramos a perder, ella sí se sabía mover en el bosque. Empezamos a caminar. Ya llegó un punto en el que yo ni siquiera sabía en qué dirección estábamos yendo. Perdí completamente la dirección, el sentido de orientación. Ya no sabía para dónde quedaba el pueblo.
Ya lo único que yo veía a kilómetros y kilómetros a la redonda para donde yo volteara eran árboles, 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 incluso en algunas zonas tan espeso el bosque que el follaje de los árboles formaba una especie de domo, una especie de techo que cubría completamente del sol. Ni siquiera hacía calor en esas zonas, era un frío intenso. Aparte de que aquí pues ya está empezando a enfriar porque pues se acerca el otoño, el invierno más bien, y aún así estaba bastante feo, estábamos perdidos, definitivamente estábamos perdidos. Y peor fue mi miedo cuando vi mi reloj y vi que este estaba como congelado, no estaba avanzando. Las manecillas estaban congeladas, literalmente no se movían, ni el minutero ni el segundero, ninguna. Aquí algunos podrán decir, se descompuso, se le bajó la pila. Esto es imposible porque la pila yo se la acabo de cambiar hace como un mes. O sea, todavía tiene vida de unos 5 meses aproximadamente. Y más adelante entenderán por qué no fue un mal funcionamiento del reloj. Fue algo más, era algo del ambiente. Así con mi reloj, otra cosa también importante, nunca anocheció, nunca, el sol no se movía. La única manera en la que puedo describir esto fue que el tiempo se había detenido. El tiempo estaba congelado, el sol no cambió, mi reloj no se movía. De hecho, ahora que lo pienso, el único sonido que se escuchaba eran nuestras pisadas en la hojarasca. No se escuchaban pájaros, no se escuchaban insectos, no se escuchaba nada, absolutamente nada, ni siquiera el viento soplar. Todo estaba congelado. Seguimos caminando y caminando y yo ya estaba entrando en pánico porque no sabía qué había ocurrido. Ya eran muchas cosas en 24 horas que me estaban pasando. Es demasiado para un cerebro, para una mente humana y sobre todo para alguien que era escéptico como yo. Me estaba volviendo loco, literalmente me estaba volviendo loco. Me parecía ver caras, entidades entre los árboles a plena luz del día. Era horrible. Pero, y no sé si de verdad me estaba volviendo loco o lo aluciné, pero me tranquilizó ver a Morgana, que estaba relativamente tranquila. Alerta, sí, veía para todos lados, pero estaba tranquila. Como si supiera que todo iba a estar bien, a diferencia de mí. Lo único que ella estaba haciendo, yo estaba mordiendo las uñas, me acabé las uñas en ese transcurso que estuvimos ahí, que no sé cuánto tiempo fue, pero debieron haber sido varias horas, todo el día prácticamente. Me acabé las uñas, ahorita incluso me comí la cutícula y está todo rojo, todo colorado. Y ella lo único que hacía era, mientras caminábamos, sujetaba entre sus dedos uno de los collares que llevaba. Una artilugio, no sé cómo llamarlo, era un símbolo, una runa, no sé cómo llamarla. Y como si estuviera rezando el rosario, esa es la mejor manera que puedo describir. Era como si estuviera rezando el rosario con este collar. Estaba susurrando algo en otra lengua, pero ella estaba tranquila, no estaba asustada para nada. Seguimos caminando ya por el cansancio, el palpitar de mis piernas, los calambres en mis pantorrillas y lo calientes que sentía mis pies. Yo creo que caminamos durante horas, pero el sol nunca se movió, nunca oscureció. Mi cuerpo, mi metabolismo me decía que ya habían pasado horas, pero el sol seguía exactamente igual, como si no hubiera pasado ni media hora. O sea, mínimo debe haber pasado una hora. Así que el sol debió haberse movido algo en ese tiempo y no. Y no fue una hora. No fue una hora lo que estuvimos ahí. Fueron varias. Y el sol no se movió en lo más mínimo. Y entonces fue que pasó. Fue entonces que ocurrió. Lo que terminó de comprobarme que algo aquí está mal. Y no sé qué papel juegan las personas extrañas de este lugar. No sé por qué encubrirían el fallecimiento de Doña Angélica, no tengo idea, pero va más allá de las personas. De repente, de entre los árboles, apareció algo. Y obviamente, mi trauma, mi estrés postraumático de la vivencia del día anterior, me dijo que era el jaguar lo que estaba por ahí. Estaba yo seguro de que era el jaguar, pero no era el jaguar. Lo que salió de entre los árboles era un ser horrible, un ser humanoide, pero no era una persona definitivamente, era muy alto. Yo le calculo unos 4 metros de estatura, era altísimo, incluso pasaba por un árbol, de no ser por su tonalidad de la piel. Pero si se hubiera quedado quieto, hubiera pasado por un árbol.
Era extremadamente delgado, como ninguna persona que hayas visto, mucho más delgado que alguien con anorexia, era esquelético y de hecho no tenía piel. Su morfología era como si tuviera los músculos al desnudo, tal cual parecía una persona sin piel. No tenía órganos reproductores, pero su forma era, por la forma de su pecho y demás, era como si fuera un hombre, pero no tenía genitales, no tenía nada. De hecho, su rostro no tenía facciones, solamente tenía dos ojos pequeños, brillantes, eso sí, a pesar de ser de color negro, tenían una tonalidad brillante como si fueran canicas, muy pequeños, no estaban a la altura de los ojos de una persona, estaban más abajo, como si fuera su nariz, donde debería estar su nariz, ahí estaban estos ojos que parpadeaban de vez en cuando, no tenía boca, no tenía orejas, no tenía cabello, era como un monigote muy alto, te digo, con los músculos al descubierto, como si hubieran desollado a una persona. Era algo asqueroso, espantoso, que me revuelve el estómago y no sé si lo que tengo de este sentimiento de asco permanente desde ayer tiene que ver con ver a esta criatura. No sé si es parte del estrés, del trauma o si me enfermé realmente, no tengo la más mínima idea. El punto es que cuando yo vi a esta criatura que empezó a caminar entre los árboles, yo entré en pánico, porque empezó a caminar hacia nosotros y no hacía ruido al caminar. Está bien que era muy delgado, pero por su estatura debía ser pesada la criatura. Era un gigante y aún así no hacía ruido al caminar sobre la hojarasca. Yo entré en pánico, no sé cómo me vio ella, no sé si dije algo en el momento, no sé si empecé a gritar, creo que estaba gritando pero no lo puedo asegurar. Morgana volteó a verme, se quitó el collar que traía entre los dedos y me lo puso alrededor del cuello. Y como si me hubieran puesto unos lentes, como si me hubieran... sí, como de estos lentes, estas cámaras de juguete que pasas el rollo, hasta el cual, en cuanto el collar entró en contacto con la piel de mi cuello, este ser, esta criatura horrible, se transformó en un parpadeo, literalmente. Se transformó en el mismo maldito jaguar que había visto el día anterior. Este animal enorme, felino, relativamente felino, no te puedo decir que era un jaguar o una pantera. Era una mezcla de ambos, pero gigante, casi tan grande como un toro, musculoso, y hay algo en sus ojos que es aterrador. Los animales son bellísimos y aunque son peligrosos te generan un respeto, una admiración por su belleza. Este animal no es bello en lo absoluto, es verdaderamente aterrador. Hay algo mal cuando ves sus ojos, cuando ves esa nariz, cuando ves su forma de caminar. Hay algo mal con esa criatura. Y pues bueno, este ser, este jaguar siguió caminando hacia nosotros y yo estaba a punto de tomar a Morgana y salir corriendo. Y en el momento que dudé en correr un par de segundos porque en algún lugar leí que si corres en presencia de un depredador es como disparar este instinto que tienen de cazador y lo único que logras corriendo es que él te va a perseguir y te va a matar, definitivamente, para devorarte. Entonces mientras yo estaba, no había lugar a donde huir, este animal estaba justo frente a nosotros y no estaba tan lejos. No había lugar a donde huir y si nos subíamos a un árbol, lo cual nos iba a tomar mucho más tiempo que a él, en dado caso de que le ganáramos, él iba a escalar. Yo había visto cómo había escalado el árbol el día anterior, un árbol muy alto, de más de 10 metros. Lo había escalado en 2 movimientos, como si fuera una ardilla. No había escapatoria, entonces yo la iba a tomar y decirle que camináramos despacio hacia atrás para ver si el animal perdía interés en nosotros. A lo mejor ya había comido, era lo único que yo podía esperar, que ya hubiera comido y que se hartara, que solamente nos estuviera ahuyentando de su territorio. Pero cuando volteé a verla, cuando volteé a ver a Morgana, ella empezó a gritar como loca. Empezó a gritar como loca, literalmente como desquiciada, y empezó a reírse. Empezó a reírse como si estuviera viendo lo más hermoso del mundo. Y cuando iba a preguntarle qué tenía, ella se echó a correr detrás del jaguar. Y el jaguar, en ese momento yo me paralicé, sentí como mis piernas se doblaron y caí de rodillas. Porque yo sabía que cuando corriera hacia él, el jaguar se le iba a echar encima. Pero de una manera incluso algo cómica, el animal se dio media vuelta y salió corriendo en sentido contrario. O sea, Morgana lo estaba persiguiendo a él. Una chica delgada,
de unos 60, unos 65 de estatura, persiguiendo un animal que se ve que pesa más de 1 tonelada. Y se perdieron en el bosque, ya no vi dónde quedaron, se perdieron en un segundo. Ahí yo dije, aquí quedé, ya no sabía qué estaba pasando, esto fue horrible. Y aquí creo que me desmayé un rato, no tengo idea, yo solo recuerdo que desperté en el mismo sitio, el sol seguía exactamente igual, el reloj seguía congelado, todo estaba como si no hubiera pasado nada, no había huellas ni de Morgana ni del jaguar, no había absolutamente nada, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Lo único que atiné a hacer fue a echarme a correr hacia donde ella había corrido, hacia donde había corrido el jaguar, pero obviamente no la encontré. No sé si estuve desmayado minutos, segundos, horas, pero yo simplemente corrí, gritando su nombre ya sin temor a que este animal se me echara encima ni nada. No la encontraba, no la encontraba, yo seguía corriendo y por más que corría, ya en un momento de desesperación yo ya tenía hambre, sed, estaba cansadísimo. Y mi lógica me dijo, si sigo corriendo hacia allá, por lo que me habían dicho, por lo que yo había leído en las cartas topográficas y en el mapa de la región, debía llegar a algún pueblo, mínimo alguna autopista. Pero por más que corría y por más que corría, por más que corría, no veía nada. Ni un poblado, ni una casita, ni una caseta de vigilancia, ni una autopista, ni una carretera, ni un camino, absolutamente nada. No había nada. Yo seguía corriendo y no había ni rastro de Morgana ni de este jaguar. Empecé a llorar otra vez de la desesperación. He llorado en estos últimos días como nunca había llorado en mi vida. Pateaba los árboles, pateaba todo lo que estuviera cerca de mí, lo pateaba y estaba gritando de terror, de nervios. Estaba maldiciendo el momento en el que se me ocurrió viajar a ese maldito pueblo. Yo estaba desesperado, completamente desesperado. No sabía qué hacer. Hasta que llegué a una especie como de colina. Y mi única esperanza, y ahí se me ocurrió algo que no había pensado antes y que me arrepentí, porque quizás si lo hubiera hecho más temprano, hubiera podido regresar, hubiéramos podido volver al pueblo. Dije, ¿por qué no se me ocurrió subirme a un árbol para ver mejor, para ver dónde estaba el pueblo? Pero en ese momento apareció una especie como de colina frente a mí, no muy alta, pero dije, bueno, por lo menos en un terreno un poco más elevado podré ver mejor y puedo ver para dónde dirigirme, porque yo estaba completamente perdido. Al menos no estaba anocheciendo, lo cual era extraño y también me tenía inquieto, pero al menos seguía viendo perfectamente. El sol iluminaba perfectamente. Pero cuando yo empecé a subir, cuando empecé a caminar colina arriba, empezó a llover, a pesar del sol, empezó a llover un diluvio fuerte, gotas que se sentían como pedradas sobre mi cabeza y sobre mi piel, unos ventarrones horribles. De verdad, parecía que el cielo se estaba cayendo. Y yo dije, tengo que llegar a la parte de arriba, tengo que llegar a la parte de arriba de la colina. Seguí subiendo, subí. Y antes de llegar a la cima, ya me faltaba poco, unos cuantos metros. Y de repente vi un destello. Un destello que yo pensé que era un relámpago. Y dije, chin, a ver si no cae muy cerca de mí, a ver si no me cae, porque eso fue otra tontería. No pensé que me podía caer cuando subiera. Pero de repente cuando el destello se fue difuminando, nunca escuché el relámpago, cabe aclarar, cuando se difuminó la luz de lo que yo creí que era un relámpago y yo recuperé la vista, me di cuenta que ese destello era más bien la luz que yo estaba viendo al final de un camino. Un camino en el que yo jamás recuerdo haberme metido. Y para mi terror, cuando mi vista se adaptó, me di cuenta de que yo estaba saliendo de la maldita cueva en la que habíamos encontrado los restos de Cristina y de las demás chicas. ¿En qué momento yo había entrado a la cueva? No tengo idea. Solo había una entrada, solo había una salida de la cueva y yo estaba saliendo por ella. ¿En qué momento entré a la cueva? Era como si un portal se hubiera abierto, como si me hubieran teletransportado. No sé cómo lo logré, pero yo salí de esa maldita cueva. Y lo peor era que la cueva no se encontraba en el mismo sitio del día anterior. Estaba en otro lado. No sé si en medio del bosque, pero estaba más alejado definitivamente del pueblo. Era... Se podía mover. La maldita cueva se podía transportar. Yo salí aterrado. No estaba mojado, a pesar de que segundos antes literalmente había estado yo empapado por la lluvia que se había soltado, por la lluvia torrencial que se había soltado.
Yo estaba completamente seco, como si todo hubiera sido un sueño, pero fue muy real para ser un sueño. Vi mi reloj y ya se había empezado a mover. De hecho, o sea, no era como que estuviera congelado y empezó a avanzar de repente. Cuando vi el reloj ya eran las 4, no eran las 5 de la tarde. Eran las 5, todavía había un poco de luz, de sol. Nos quedaba pues, una media hora de sol, quizá una hora de sol. Nosotros habíamos llegado ahí pasado el mediodía, o sea, habíamos estado más de 5 horas perdidos en el bosque. No sé cómo salí yo en la cueva, pero por eso te digo que no fue un error del reloj, porque si hubiera sido que la pila falló y el reloj se detuvo de la nada, cuando hubiera regresado a andar, hubiera regresado a la hora que marcaba al inicio. Y no, fue como si realmente todo hubiera estado congelado durante esas 5 horas y de repente hubiera vuelto a la normalidad. Fue algo aterrador, sin duda, pero lo único que quise hacer, lo único que atiné y algo de manera certera fue caminar hacia el pueblo. Ya ubicaba un poco mejor dónde estaba, salí de la cueva y seguí caminando. Conforme seguí caminando, se fue haciendo de noche, el sol se fue ocultando. Ya ahora sí, ya eran las 6 de la tarde, pasaban de hecho las 6 de la tarde. Caminé por un riachuelo, un lago, no sé cómo, era un cuerpo de agua pequeño relativamente, no se imagina una laguna muy grande, era algo pequeño. Algo que yo no había visto ese cuerpo de agua el día anterior ni cuando estuvimos perdidos. Lo cual era imposible porque ahora que lo pienso debimos haber pasado forzosamente por ahí y yo jamás la vi. Pero bueno, pasé por este río y de repente algo emergió del agua. Algo con un ruido muy fuerte. Obviamente yo me espanté, incluso casi me tropiezo y caigo al piso. Ya yo esperando toparme con el maldito jaguar otra vez. Yo veo a esa maldita criatura, no quiero llamarlo animal, veo a esa maldita criatura en todos lados ahora, en todo momento, sé que está ahí. Y yo pensé que era el jaguar, pero no. Quien salió del agua, empapada, escurriendo, fue Morgana. Morgana se estaba sujetando de la orilla como podía, jalando aire, bocanadas de aire, y yo la saqué, la tomé de la ropa y la jalé hacia la orilla. Le pregunté, estaba como en shock, en un momento estaba asustada por primera vez desde que llegó al pueblo, la vi diferente, ya no estaba serena ni tranquila como había permanecido todo ese tiempo, estaba verdaderamente asustada, más blanca de lo que había estado en un inicio, más blanca de lo que ella es. Le ayudé a salir, obviamente no teníamos con qué secarla, me quité la chamarra y se la eché encima, se la puse encima para que no le diera tanto frío y caminamos hacia el pueblo. No sé si alguien nos vio, seguramente sí, porque en las calles todavía había gente, vieron que yo caminé abrazándola, ella empapada, no sé si se imaginan qué fue lo que ocurrió, simplemente seguimos caminando hasta llegar al hostal. Ahí pues le pedí un cuarto a ella, se metió a bañar, un baño caliente, y de ahí se metió a mi habitación, estuvimos platicando. Cuando se le pasó el shock, le fui a comprar un bolillo a la panadería, ella se tomó otro té como el que me había dado en la mañana, y le pregunté lo que había estado en mi cabeza todo ese tiempo. La única pregunta ni siquiera era dónde está Morgana. La pregunta que yo había tenido todas esas horas, todo ese día prácticamente en la cabeza era ¿por qué se había ido detrás de ese ser tan horrendo? ¿Por qué se había echado a correr detrás de un jaguar? Algo que nadie hubiera hecho en su sano juicio. Y ella me dijo que en cuanto se quitó el collar y me lo dio a mí, que por cierto yo todavía lo traía puesto, ella vio al ser que estaba frente a nosotros diferente. Le dijo que era el jaguar más hermoso que ella hubiera visto en toda su vida. No era un jaguar negro como el que yo veía. Me dijo que ella vio a un jaguar enorme, de un color amarillo tan intenso que incluso centelleaba, brillaba como si estuviera hecho de luz neón. Sus manchas anaranjadas también brillaban ligeramente. Era un animal imponente con unos ojos verdes que parecían esmeraldas. Algo que yo simplemente no me cabía en la cabeza. Incluso tenía una especie de melena, no tan espesa como la de un león, me dice, pero sí llamaba la atención. Era un animal majestuoso, pareciera que fuera un ser hecho de oro puro, tal cual, una piedra preciosa andante con forma de animal. La criatura viviente, el ser viviente que ella hubiera visto más hermoso, que ella hubiera visto en toda su vida. Algo impresionante que hizo surgir en ella el deseo incontenible de poseerlo, de tenerlo cerca, de ser suya. Por eso lo había perseguido. Y entonces, después de
terminar de despertar de ese trance, después de describirme al ser, después de asimilar su visión, yo le puse de nuevo el collar agradeciéndole y ahí como que terminó de despertar. Volteó a verme aterrada y me dijo que ya sabe a qué nos estamos enfrentando. Me dijo que después de ese encuentro en el bosque con esta cosa, ya sabe qué es lo que está pasando en el pueblo de San Joaquín y es mucho, mucho peor de lo que ella esperaba. Y ni siquiera su abuela podría hacerle frente a lo que estaba ahí, en el bosque, cerca del pueblo de San Joaquín. Le pregunté qué era, pero ella me dijo que prefería irse a dormir y mañana platicaríamos con la cabeza despejada porque estaba aterrada. Y seguía temblando, a pesar de estar un poco más tranquila, ella seguía temblando. La acompañé a su habitación, ella se metió, cerró la puerta con llave, yo me metí a la mía y me puse a grabar. Me puse a grabar esta cinta número 2 para dejar vestigio de lo que está ocurriendo en este pueblo. No sé qué vaya a pasar, no sé qué me vaya a decir a Morgana mañana, no tengo la más mínima idea, pero estoy aterrado. En verdad estoy aterrado y no puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida en 24 horas. Estoy cansadísimo, ella está durmiendo aquí en el cuarto de al lado, literalmente. No sé qué hacer. Voy a dejar de grabar y me voy a dormir. Y iba a decir que mañana con la cabeza clara quizá lo vea de manera distinta, pero no lo creo. Ahora estoy 100% convencido de que algo pasa en este pueblo y no me voy a ir, pase lo que pase, no me voy a ir hasta saber qué está ocurriendo. Y tengo que mantener a salvo a Morgana. Urrieta, fuera. El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Rix. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Rix. Disponible en YouTube, Spotify y iVoox. Sigue las redes sociales del programa en Instagram y TikTok como @elgrimorioderrix, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Rix. Si te gustó el trabajo del escritor, puedes encontrar su novela de terror Demonios de Luna Llena en Amazon con entregas a todo el mundo. Esto fue El jaguar que cayó de las estrellas.